El pasado 17 de mayo, el portal oficial del Vaticano publicó un documento que se llama Normas del Dicasterio para la Doctrina de la Fe para proceder en el discernimiento de presuntos fenómenos sobrenaturales. Este documento viene a reemplazar de alguna forma otro documento que fue emitido en 1978 bajo el pontificado de Pablo VI y que tardó muchos años en publicarse. Se publicó recién en el año 2011. ¿Qué significa esto? Que la Iglesia siempre trata de tener cierta prudencia a la hora de dar comunicados oficiales, por un lado. Una de las modificaciones quizás principales que yo veo en este nuevo documento es que en un pasado dice que se le permitía quizás al obispo hacer ciertas declaraciones que daban un cierto apoyo, incluso decir que un fenómeno era realmente sobrenatural, y esto implicaba que para los fieles o feligreses que iban a escuchar esta declaración sentían, si bien no era algo vinculante, no estaban obligados a aceptar este nuevo fenómeno, sí de alguna manera esto implicaba que por un respeto a la autoridad de la persona que está diciéndolo, obviamente la persona iba a tener cierta adhesión o predisposición a aceptar este nuevo fenómeno. En este nuevo documento esto va a cambiar. Los obispos tienen 6 opciones para poder establecer, digamos, el grado de apoyo o rechazo a los nuevos fenómenos, pero incluso en el mejor de los casos, en el que, digamos, no hubiesen muchas cosas contrarias a la fe, analizándolo, el obispo no va a poder declarar la sobrenaturalidad de un caso. Solamente puede investigarlo, hacer un cierto grado de estos veredictos, de estos grados. Luego tiene que mandarlo al dicasterio de la fe para que se analice, y la última palabra la va a tener el Papa. Para nosotros como fieles esto nos va a dejar como una libre conciencia para decir si queremos o no aceptar ciertos eventos sobrenaturales, es decir, poner nuestra fe en eso. Y está bueno que se pueda diferenciar, porque por un lado están los dogmas de fe, donde nosotros, si somos católicos, debemos adherir, pero por otro lado estas nuevas cuestiones, esta fenomenología que ocurre de orden sobrenatural o no, pueden estar mezclados con otro tipo de eventos, incluso cuestiones psicológicas, dice el documento, y creo que también se trata de desestigmatizar un poco a la persona que está involucrada en estos fenómenos, porque quizás pareciera como que es blanco o negro, o es de Dios o es del demonio. Y lo que dice este documento es que hay que tener mucha prudencia, porque a veces hay muchas cuestiones 100% humanas, por ejemplo, la cuestión del ego o el de querer sobresalir, o incluso tomar algo que realmente viene de Dios, pero manipularlo para obtener algún beneficio personal, o personas allegadas alrededor del fenómeno actuar de esta manera. Por eso se debe tener cierta prudencia, y por eso se establecen estos grados de adhesión a estos fenómenos. Me parecía interesante hacer este video por 2 cuestiones. Me llamó la atención con la rapidez que muchos portales que se dedican a hablar sobre el misterio dijeron que este documento lo que estaba haciendo es, de alguna forma, habilitando que en el tiempo inmediato iban a pasar ciertos fenómenos sobrenaturales, que es como que el Vaticano estaba advirtiendo esto. Cuando en realidad, si uno ve el documento, el proceso que tuvo y sabe de la historia de la Iglesia Católica, sabe que estos son cuestiones que la Iglesia siempre estuvo involucrada, siempre le interesó, y de alguna manera siempre tuvo que declararse al respecto. El otro punto a tener en cuenta es cuándo iba a entrar en vigencia, que es este 19 de mayo, justo el día de Pentecostés. ¿Por qué es importante? Porque el documento también habla de que la Iglesia no intenta poner un freno a las manifestaciones del Espíritu Santo, que está actuando en toda la Iglesia, que da sus dones, sus carismas, como Dios quiere y a donde Dios quiere. Entonces, bajo esta premisa se entiende, se acepta como Iglesia cristiana que somos, la Iglesia Católica, que el Espíritu Santo va a estar dando muchas manifestaciones, solamente que la Iglesia debe tener una cierta prudencia para poder evaluarlas y luego poder difundirlas. Ahora, como licenciada en comunicación, ¿qué otro punto me llama mucho la atención y me parece importante resaltar? Que se dice en el documento que estamos en una época en donde la información va muy rápido, y un fenómeno chiquitito así rápidamente se puede viralizar y tergiversar y transformar en algo muy distinto a lo que en origen era. Esto lo sabemos, hay una infodemia, hay una proliferación de portales que están todo el tiempo bombardeando con información muy difícil de chequear. Y como usuaria de redes sociales, de TikTok, Instagram, Facebook y otras redes,
puedo decir que es verdad, uno cuando consume cierto contenido, en mi caso religioso o católico, te van recomendando otros contenidos similares, pero que no son católicos y no son cristianos, son otro tipo de contenidos de personas que quizás toman estos temas, pero para darle un análisis muy diferente a lo que nosotros podríamos adherir desde nuestra fe. ¿Y por qué es importante esto que estoy diciendo? Porque no hay ningún cartel que te los vaya a diferenciar, sino que el criterio pasa directamente por el nivel de formación que tengamos cada uno de nosotros. Entonces estamos en una época en donde es verdad que hay mucha información, hay mucho a disposición a la carta y no todo es lo mejor para nosotros. Y entonces es importante, sobre todo en esta época, tratar estos temas. Saber que hay mucha desinformación. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que no consumamos otro contenido que no sea exclusivamente el católico si somos cristianos católicos. No, nosotros podemos mirar todo, analizar todo y tomar lo bueno. Pero para esto sí se necesita criterio y formación. Así que te invito a que te formes, a que estudies el catecismo de la iglesia, a que si hay algún tipo de curso o algún tipo de formación en tu diócesis, en tu parroquia, que lo tomes, que profundices, que lo charles, que cuando tengas una duda te acerques a un sacerdote, a tu obispo si te es posible, y le comuniques tus dudas y tengan estas charlas porque es necesario que se hable.